La rebelión de Koraj y su séquito junto con Datam y Abiram. En primer lugar, esta fue una rebelión colectiva. En Bamidbar 16 se habla del séquito de Koraj, quien pertenecía a la tribu de Leví, y de Datam y Abiram, quienes eran de la tribu de Reubén. Los levitas representaban la tribu de los espirituales, por así decir, y Datam y Abiram representaban a los líderes. Y recordemos que Reubén era el primogénito, aunque perdió la primogenitura. A ellos se unieron 250 hombres de renombre. Todos estos príncipes se reunieron para rebelarse contra Moshe y Aarón y atacaron diciendo, se combinaron contra Moshe y Aarón y les dijeron, ustedes han ido muy lejos porque todos en la comunidad son consagrados a Yahweh, todos ellos, y Yahweh está en su medio. ¿Por qué entonces se levantan ustedes por sobre la congregación de Yahweh? Esto está en Bamidbar 16, un poco después, ¿no es cierto? Ellos no respetaron a Moshe ni a Aarón, otra vez, nuevamente no respetaron la autoridad. Tal vez dijeron esas palabras con toda sinceridad. No vamos a estar prejuzgando las intenciones ocultas, ¿no es cierto? Pero al reprender a Moshe no mencionaron nada de su relación con Elohim, la relación con Moshe, ni de lo ordenado por Elohim. Porque el que subía al monte todas las veces era Moshe y no eran ellos que se quedaban abajo diciendo, subí vos que no sea cosa que nos mate. Cuando Moshe escuchó acusaciones tan graves, no se enojó ni se molestó, en vez de eso se postró delante de Yahweh y no trató de defenderse. Dice, cuando Moshe oyó esto, cayó sobre su rostro. Cuando entonces le habló a Koraj y a toda su compañía y les dijo, vengan por la mañana. Yahweh dará a conocer quién es suyo y quién es consagrado y le concederá acceso a él, le concederá acceso al que haya escogido. Él respondió a un ruaj de rebelión con un ruaj de sumisión, pero con un ruaj de sumisión plena, sumisión a Yahweh. Él se sometió a lo que Yahweh determinara. Él no sabía si Yahweh iba a apoyar o no lo que le estaba diciendo, simple y sencillamente se colocó en sus manos. Las palabras de Koraj y su séquito estaban basadas exclusivamente en razonamientos, no eran más que suposiciones, pero Moshe dijo que el Adón aclararía todas las cosas a todos. Todo el asunto se basaba en la elección y el mandato de Elohim, por eso el problema no era de Moshe sino de Yahweh. O sea, cuando la gente se rebela contra la autoridad que Yahweh ha levantado, si somos una de esa autoridad, nosotros tenemos que retroceder y decirle, mira, la gente a la cual me mandaste no quiere saber nada de lo que vos decís. Entonces el asunto es de él, absolutamente, porque es su obra, porque todo es suyo realmente. Ellos aquí en la rebelión pensaron que se oponían solamente a Moshe y a Aarón, porque es la parte visual que nosotros vemos en todas las cosas, ¿no es cierto? No se percataron de que se estaban oponiendo a Elohim. Ellos no tenían la intención de rebelarse contra Elohim, probablemente. Al contrario, en realidad parece que la intención hubiera sido continuar sirviéndolo, ¿no es cierto? En apariencia, por lo menos, vamos a dar la posibilidad. Solamente menospreciaron a Moshe y a Aarón, que según ellos estaban ocupando de todo. Pero Elohim no está separado de la autoridad que él delega. Ese es un asunto muy importante también de saber. Uno no puede tomar una actitud hacia Elohim y otra hacia Moshe y Aarón, ¿sí? Porque están unidos. En el plano espiritual, todo eso está unido. Nadie puede rechazar la autoridad delegada y al mismo tiempo aceptar a Elohim. Si ellos se hubieran sometido a Elohim, se habrían sometido a la autoridad de Moshe y Aarón, ciertamente. Pero Moshe no reaccionó, porque la autoridad de Elohim estaba sobre él realmente. Él se humilló a sí mismo bajo la autoridad de Elohim. De una manera gentil, él dijo, hagan esto. Tú, Koraj, y todo tu grupo tomen incensarios y mañana pongan fuego en ellos delante de Yahweh. Entonces el hombre a quien escoja Yahweh, ese sea el consagrado. Él estaba dispuesto, o sea, él estaba entregando su Yitzhak, por así decir. Él estaba dispuesto a que Yahweh los eligiera a ellos y él salir del lugar donde estaba. Moshe era un hombre de edad, sabemos, ¿no es cierto? Él sabía las consecuencias también de aquel acto, así que suspiró y agregó, ustedes han ido muy lejos, hijos de Leví. ¿Les parece poco que el Elohim de Israel los haya apartado a ustedes de la comunidad de Israel y les haya dado acceso a él para realizar los deberes de
la morada de Yahweh para ministrar a la comunidad y servirle. Ahora que Él los ha acercado a ustedes y a todos sus compañeros levitas, ambicionan también el sacerdocio. Verdaderamente es contra Yahweh que tú y toda tu compañía se han confabulado, porque ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? En ese momento, Datán y Abiram no estaban presentes, ¿sí? Más tarde Moshe envió hombres para mandar a llamarlos, pero ellos rehusaron, diciendo, tú no nos has llevado a una tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado posesión de campos y viñedos. ¿Vas a sacarles los ojos a estos hombres? No iremos, dice. Respondieron. Esta actitud demuestra claramente que estaban en rebelión. Ellos no creyeron en la promesa de Elohim y su atención estaba puesta en la bendición terrenal, los beneficios que podrían llegar a obtener. Ellos se olvidaron de su propio error porque habían sido ellos los que se habían rehusado a entrar en Canaán. Sí, la culpa era de ellos por no haber entrado en la tierra. Así que se rebelaron contra Moshe con palabras hostiles. En segundo lugar, tenemos que Elohim debe quitar la rebelión del medio de su pueblo. Entonces en ese momento Moshe se enojó, pero no contestó nada, sino que oró a Elohim. Muchas veces la rebelión del hombre fuerza a Elohim a ejecutar un juicio, porque el hombre retuerce y aprieta, ¿no es cierto? Elohim dijo, apártense de esta congregación que voy a aniquilarlos en un instante. Elohim debe quitar la rebelión de entre su pueblo. La rebelión es una cosa que Yahweh no tolera bajo ningún concepto. Tenemos que comprender lo que nosotros mismos nos atraemos sobre nuestras cabezas cada vez que pecamos, sabiendo o no, y también debemos tener en cuenta cuál es nuestra verdadera función como reyes y sacerdotes. Interceder por aquellos que nos acusan, aun cuando no tienen ni la razón ni el arrepentimiento, simplemente para que no sean consumidos. Aquí Moshe y Aarón nos muestran cuál debe ser nuestra actitud cuando somos atacados. No solo debemos perdonar, sino más aún, interceder en favor de los rebeldes. Por causa de estas pocas personas, Yahweh estaba dispuesto a destruir a toda la congregación. Prestemos atención a lo que Yahweh dice, apártense de esta congregación, ¿no es cierto? Puede parecer injusto a primera vista, pero en verdad no vemos que la congregación se hubiera levantado contra los rebeldes, ¿no es cierto?, para defender a Moshe y Aarón. La congregación parece que quedó ahí al margen, que no hubieran sido culpables de nada. En su actitud pasiva, y algunos probablemente también agregaron leña al fuego, ¿no es cierto?, con comentarios apoyando a los sublevados. El pueblo estaba apoyando la rebelión. Muchas veces la gente se queda al margen, mirando a ver qué pasa para saber de qué lado se va a tener que colocar después, por así decir, ¿no es cierto? Y sin embargo, esta gente un poquito después de esta rebelión, ¿no es cierto?, y de cómo Yahweh la jugó, la gente justamente mostró su espíritu de rebeldía interno, porque volvieron a acusar a Moshe y Aarón de haber matado, de haber asesinado a estos rebeldes, ¿no es cierto?, como si ellos hubieran podido abrir la tierra, ¿no? Una cosa que, bueno, así es el espíritu de rebeldía. Esta actitud de doblez, de quedarse ahí parados mirando a ver qué era lo que a ellos les iba a convenir más, hizo que todo el pueblo se colocara en la misma posición que los rebeldes. Se pusieron de la vereda de enfrente y ellos también debían recibir el juicio. Moshe y Aarón se postraron sobre su rostro y dijeron, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué enojarte contra toda la congregación?, le dijeron. Elohim atendió a la intercesión de Moshe y Aarón y juzgó solo al séquito de Koraj. Esto mismo es lo que hace hoy Mashiach por nosotros, interceder por los pecados que continuamos cometiendo. Solo por ese motivo deberíamos abstenernos de atacarnos unos a otros bajo cualquier causa. Entonces los israelitas no solo escucharon las palabras de la autoridad delegada por Elohim, sino que Elohim mismo testificó delante de los israelitas que él aceptaba la palabra de dicha autoridad. La rebelión es un principio que procede del reino satánico, no hay vuelta. Cuando ellos se rebelaron, las puertas del Sheol se abrieron automáticamente. Satán estaba chocho, ¿no es cierto?, diciendo, hoy tenemos cena. La tierra abrió su boca y se tragó a Korah, a Datán, a Abiram, a sus familias y a todos sus bienes. Ellos cayeron vivos en el Sheol. Tenemos que ver que de la misma manera en que nosotros somos la cobertura para nuestras familias, en la parte positiva, también podemos arrastrar, como se ve, a nuestras familias en un castigo completamente negativo. Las puertas del Sheol no prevalecerán contra la congregación.
pero un Ruach de rebelión puede abrir sus puertas tranquilamente, y como vemos, estos rebeldes formaban parte de la tribu de Leví. La congregación no logra la victoria debido a que hay en ella algunos que son rebeldes. Cuando no hay rebelión, la tierra no puede abrir su boca, simple y sencillamente no tiene nada que decir. Cada vez que nos rebelamos o permitimos la rebelión, estamos trabajando para el enemigo. No hay otra, no hay ninguna postura que pueda mantenerse al margen de la rebelión o lo que sea. Estamos trabajando para el enemigo. Si no juntamos con él, desparramamos. Al final de cuentas, si la autoridad es realmente en cuestión, ¿no es cierto?, la que sea, que está siendo acusada, realmente está actuando mal, es asunto del propio Yahweh, ya que él delegó a esa autoridad. Él le tiene que decir, no, mira, me estás administrando mal la empresa, no es así, yo quiero que hagas otra cosa. ¿Sí? Él mismo se encargará de cobrar esa deuda. Todos los pecados producen muerte, pero solo la sumisión a la autoridad cierra las puertas del Sheol y libera la vida. En tercer lugar, los sumisos actúan basados en la fe y no en la doctrina. Cuando los rebeldes hablaron contra Moshe diciendo que él no los había conducido a la tierra que fluye leche y miel y que no les había dado por heredad las tierras y las viñas, sus palabras eran de alguna manera verdaderas, ya que ellos estaban todavía en el desierto y no en la tierra, ¿no es cierto?, prometida. Notemos que cada vez que los hombres actúan y juzgan según la doctrina o lo que ven físicamente, toman el camino del razonamiento. Pero quienes se someten a la autoridad entrarán en Canaán por medio de la fe. Apenas 3 capítulos antes, ellos mismos se habían negado a entrar en esa tierra que ahora reclamaban como que no se las habían dado. Así son muchos creyentes, se condenan a sí mismos por sus actitudes y luego pretenden culpar a otros, generalmente a los que tienen la autoridad, diciendo que les han negado las cosas que ellos mismos han perdido por su mala conducta. Es una forma indirecta de confrontar al propio Yahweh, sin embargo, y en ese sentido es que hay que prestar atención a este asunto. Los que argumentan o arguyen razones no pueden tomar el camino del Ruach, pero los que por medio de la fe siguen la columna de nube y de fuego y la orientación de Moshe, quien es la autoridad delegada, disfrutarán la plenitud del Ruach. La tierra abre su boca para tragar a los rebeldes. Es así como la muerte los conduce rápidamente al Sheol. Los que no se someten a la autoridad creen que ven con mucha claridad, pero lo único que pueden ver es la desolación del desierto. Solo los que están aparentemente ciegos, que avanzan por la fe sin fijarse en la desolación que los rodea, pueden entrar en Canaán. Quienes están en senda espiritual ven la promesa de bendición futura con sus ojos de la fe. Por lo tanto, uno debe encontrarse con la autoridad, ser restringido por Elohim y someterse a su autoridad delegada, porque solo la obediencia lo satisface. Toda rebeldía será rechazada por él, porque es hija de Hasatán. Si lo único que uno ve es que a su padre o a sus hermanos, sus hermanas, esposos, esposas, lo que sea, las personas físicas en sí, no ha visto lo que es la autoridad y todavía no conoce en verdad a Elohim, ya que para conocer a la autoridad se requiere una revelación personal y no solamente una enseñanza teórica. Hay que pasar por esta situación. En cuarto lugar, la rebelión se contagia. En Bamidbar 16 vemos 2 rebeliones, ¿sí? En los Pasuquín del 1 al 40 vemos la rebelión de los líderes y en los Pasuquín del 41 al 50 vemos la rebelión de toda la congregación, como comenté. El Ruach de rebelión se contagia, se propaga, ¿sí? Es peor que el coronavirus. Este es un Ruach de destrucción que no viene a edificar, sino a robar, matar y destruir. El juicio de los 250 no fue suficiente advertencia para toda la congregación. Ellos vieron con sus propios ojos el fuego que vino de Elohim y consumió a los 250 que habían ofrecido el incienso. No obstante, se rebelaron y hasta acusaron a Moshe de haberles dado muerte. Moshe y Aarón no podían hacer que la tierra se abriera ni consumir a las personas con fuego, y mucho menos hacerlos descender vivos al Sheol, ¿no es cierto? Y esto indica que obviamente el que había hecho todas esas cosas era Elohim mismo. Algunos hombres solo seguían por lo que ven con los ojos físicos y no logran ver que toda autoridad proviene de Elohim. Muchas personas, al pensar de esta manera, están disminuyendo a Yahweh porque creen que él puede ser manipulado, por así decir, por sus representantes en la tierra. Pusiste a uno, pero mira cómo se está portando ese. No, a ese no le hago caso porque no me gusta lo que está haciendo.
por algo él lo ha colocado y está permitiendo que haga lo que esté haciendo, ¿no es cierto? De la misma manera que él respondió a Habacuc y le dijo, yo traigo a los caldeos, exactamente las mismas cosas, ¿no es cierto? Él es el que decide, él es la autoridad máxima, el que toma la decisión final en todas las cosas y nosotros solo debemos someternos. Estas personas, en verdad, cuando se rebelan de esa manera, son muy osadas porque no temen ni siquiera cuando ven la ejecución del juicio de Elohim, ¿no es cierto? Ven cómo se traga a otros la tierra, pero ellos no se intimidan. Esto se debe a que no conocen el significado de la autoridad. En verdad, este es un asunto muy peligroso. Cuando toda la congregación atacó a Moshe y Aarón, la gloria de Elohim apareció para mostrarles que la autoridad proviene de él, no viene de otro lado. Elohim lo juzgó trayendo una plaga en la cual murieron 14.700 personas. Moshe discernió rápidamente lo que estaba sucediendo y le dijo a Aarón que tomara de inmediato el incensario, que le pusiera fuego e incienso para hacer propiciación por la congregación. Aarón se puso entre los muertos y los que todavía estaban vivos y la mortandad cesó. Nuevamente la intercesión de la autoridad salvó a los rebeldes. Aquí también vemos un notable tipo en que el cual Aarón representa a Mashiach, interponiéndose en la muerte justa que debían recibir los rebeldes, ¿no es cierto? Y su intercesión que salvó a muchos. Elohim pudo tolerar las 10 veces que su pueblo murmuró en el desierto, pero no tolera que se ofenda a su autoridad. Entendámoslo bien y prestemos atención. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo, de la que tantos tienen miedo y de esto no tienen miedo. Esto es blasfemar contra el Espíritu Santo, porque si a una persona recibe la autoridad, ese es un ungido, como entendió muy bien David, ¿no es cierto? Si es un ungido, tiene al Ruach, de manera que rechazar a esa persona que está ungida es blasfemar literalmente contra el Ruach Kadosh. Yahshua dijo que tolerará cualquier palabra contra el Hijo, pero ninguna contra el Ruach HaKodesh, porque en el Ruach está la autoridad de Yahweh. Reyes y sacerdotes eran ungidos con aceite en la antigüedad, ¿no es cierto? Simbolizando justamente la unción del Ruach que venía sobre ellos. Esta unción es la que trae la autoridad. Él puede tolerar muchos pecados y aún perdonarlos, ¿sí? Pero cuando se trata de la rebelión, no la tolera porque ella corresponde al principio de la muerte, es decir, al principio de Hasatán. La rebelión, el salario de la rebelión, del primer paso mismo, es la muerte. Por esta razón, el pecado de la rebelión es más serio que cualquier otro pecado y nosotros lo tenemos como algo secundario. Cada vez que alguien se opone a la autoridad de Elohim, inmediatamente lo juzga. Normalmente lo juzga en el momento. El juicio es rápido, es inmediato, ¿sí? Este asunto es verdaderamente solemne y necesitamos ver todas estas cosas.